Dice el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo del 46 en adelante. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciendo: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Esta porción bíblica nos muestra un hombre ciego, tipo del mundo hoy día. Pero ese hombre oyó de Jesús y tomó una serie de decisiones como el mundo debiera tomarlas hoy, como tú y yo debiéramos tomarla hoy. Él oyó de Jesús, como muchos hoy día, pero se quedó callado, inmóvil, indiferente en medio de su situación. No, dice el versículo 47 que cuando él oyó, empezó a gritar: Hijo de David, ten misericordia de mí. Él oyó que Jesús estaba ahí, así como tú oyes la voz de Dios a través de cada predicación, cada mensaje que llega a tus oídos. El Señor te está hablando. Él no fue indiferente, él gritaba: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y el versículo 48, como el tipo del reino de las tinieblas, querían impedir que él fuera a Jesús. Como hoy el reino de las tinieblas quiere impedir que tú vayas a Jesús. Las circunstancias quieren impedir que tú vayas a Jesús. El versículo 48 dice: y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entre más oposición tenía él para impedirle buscar de Jesús, más se esforzaba él y gritaba en que quería la misericordia de nuestro Dios. Él tomó una serie de decisiones. Tomó la decisión de continuar gritando aún más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y como la palabra y los predicadores de sana doctrina anunciamos al mundo hoy, el versículo 49 dice: entonces Jesús, deteniéndose. Quizás el Señor Jesús está ahora detenido esperando que tú respondas a su llamado. Mandó llamarle y llamaron al ciego diciendo, fíjense que Jesús mismo no fue donde él y le llamó, mandó a personas. Así que es una realidad que Dios puede estarte hablando a través de predicadores de sana doctrina. Dios puede estarte hablando a través de este corto y sencillo mensaje de la Iglesia Cristiana Monte Tabor. Lo llamó por otras personas y esas personas le dijeron: ten confianza, levántate, te llama, ten confianza. Esa es una expresión crítica en estos tiempos. El mundo no confía en nadie. Pero esos hombres llegaron a donde ese ciego en su situación difícil y le dijeron: ten confianza, Él te llama, levántate. Tremendo. Y dice el versículo 50, siguió la serie de decisiones de ese hombre ciego, inhabilitado. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y aún Bartimeo podía decidir hacerlo o no hacerlo. Pero fíjense la decisión tan firme que él muestra: arrojó lo que tenía, sea poco o sea mucho, se levantó y vino. ¿A quién? Vino a Jesús. Quizás tropezando o titubeando o con un poco de temor, pero vino a Jesús. Vino a Jesús. Él tomó una serie de decisiones. Él podía desde el primer principio decidir gritar o no gritar, levantarse o no levantarse, tirar su capa o no tirarla, ir a Jesús o no ir a Jesús. Hoy es tiempo de tomar una decisión. ¿Y cómo sé que realmente es tomar una decisión? Porque el versículo 51 dice: respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? La Nueva Traducción Viviente dice que Jesús dijo: ¿qué quieres que haga por ti? Ese versículo nos reconfirma que es cuestión de tomar una decisión. Aún en ese momento el ciego podía decidir. Y Jesús veía más que una
entregarle una vista más que física, espiritual. Y fíjese lo que sucedió. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Otro evangelio dice: y seguía glorificando al Señor. Jesús veía más que una vista física, una vista espiritual. Y el resto lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero hoy que tú tomes una decisión. Quizás tú que no conoces al Señor aún, o quizás que lo conoces, pero te has enfriado y te has alejado de Él. Es tiempo de tomar una decisión. Nuestra relación con nuestro Señor Jesús es tomar decisiones en el momento preciso, en el momento adecuado. El ciego Bartimeo lo hizo. Oyó que era Jesús de Nazaret, quien pasaba por ahí, y gritaba. Las circunstancias y el reino de las tinieblas querían callar su voz y gritaba aún más. Y Jesús se detuvo y lo llamó. Y él tomó la decisión de levantarse, tirar lo que tenía e ir en busca de Jesucristo. Y el milagro sucedió. Bendiciones. La Iglesia Cristiana Montetabor te saluda hoy. Dios nos guarde y Dios nos continúe acompañando. Qué bendición que hayas escuchado este mensaje de parte de Dios para ti. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales como Iglesia Cristiana Montetabor y que la paz de Dios sea contigo.